Bienvenidos a todos, mi nombre es Diego Araya y este es su podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. Este es el episodio 25, un episodio muy especial. Estamos celebrando un año de estar produciendo este podcast y compartirlo, así que estamos muy contentos, muy emocionados y muy agradecidos también. Ha sido para nosotros un reto importante, pero hemos visto también muchas áreas de crecimiento, no solo para la gente que lo escucha, pero especialmente para nosotros, compartiendo este tiempo. Y tengo conmigo Rebeca Guzmán. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Diego? Buena vida. Rebeca es dicha. parte del equipo de producción. Sí, Entonces así es. hemos decidido compartir en este episodio, repasando en este episodio lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, un poquito los temas que hemos revisado en los episodios anteriores por un año de realizar este podcast. No solo Rebeca participa conmigo en este proceso de producción, sino que hay todo un equipo del cual queremos también hablarles y reconocerles, porque ha sido un esfuerzo y un trabajo de equipo. Así que, ¿cómo has estado, Rebe? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy contenta de estar aquí, muy contenta y agradecida de poder llegar a un año, ¿verdad? De que llegamos, parece, bueno, creo que fue como muy corto, siento como si lleváramos apenas 6 meses, sí, y se fue muy rápido y también muy agradecida de todo lo que hemos visto hasta aquí, de la gente que nos ha acompañado, de los temas, de cómo lo hemos ido desarrollando y cómo hemos ido aprendiendo, que eso también vamos a hablar hoy, ¿verdad? Contarles un poquitito sobre nuestra experiencia, sobre cómo hemos desarrollado el podcast y cómo hemos ido aprendiendo también en este proceso. ¿Verdad? Y cómo ha existido un recorrido desde el podcast 1 hasta el podcast número 25, que estamos aquí, 25 podcasts después, han cambiado muchas cosas, ¿verdad? Claro. ¿Cómo fue ese primer podcast? Porque yo no estuve en esos primeros, creo que 2 o 3 episodios, todavía no estaba incluida dentro del proyecto, pero me gustaría preguntarte eso para que la gente lo conozca también. ¿Cómo fue ese primer episodio que vos iniciaste? Sí, fue curioso porque la historia, así literal, del primer episodio fue un episodio piloto. O sea, grabamos esto con Lisandro, que es nuestro líder de país acá en Singular. Y fue curioso porque seteamos todo lo mejor que podíamos y le dije, bueno, grabemos una prueba para ver qué tal se escucha y qué tal se ve y todo lo demás. Y fue muy natural, porque bueno, además que somos muy amigos, pero lo hicimos muy natural, sin mucha presión de nada, y con esa expectativa de hacer una prueba. Y cuando lo editamos, les pusimos pues la intro y todo, era una prueba como completa, lo compartimos como tal vez como con 10 o 15 personas del equipo, para que nos dieran su opinión y consejos y cosas en general. Y para sorpresa nuestra, la mayoría de la gente decía, qué bonito está ese primer episodio, me encanta, ¿verdad? Y nosotros dijimos, bueno, es una prueba, no es como que va. Y ese primer episodio de prueba se convirtió en el primer episodio público porque la gente nos dijo, eso está bien, se ve bien y compártanlo. Entonces fue como un reto de verdad, ¿verdad? Fue un poco, no sé, fue como medio aventurarse, pero en general, así fue como hicimos los primeros 4 o 5 podcasts que estábamos probando aprendiendo. Y seguimos. Exacto. Y una de las cosas también que yo sé que a la gente le gustaría saber y que también hay mucho por detrás es acerca de la intención de por qué nace el podcast, ¿verdad? ¿Qué movió la creación de este podcast? Sí, esa es una historia interesante porque desde hace años, muchos años, en algunas de las enseñanzas que teníamos, por cierto, acá en el Centro de Multiplicación, en San Isidro de Heredia, teníamos grupos de estudio, que es lo que casi siempre hemos hecho, eran grupos de estudio, de entrenamiento, de formación para jóvenes pastores. Y por ahí tuvimos la iniciativa, como comencemos a grabar esto porque es un contenido muy bueno, podemos compartirlo y toda la cosa. Y de verdad, comenzamos a grabarlo al que estaba enseñando. Pero bueno, nunca fue algo que se desarrolló mucho, porque aunque los grabábamos un montón y los subíamos a internet y alguna gente los escuchaba, como era una interacción entre las personas que estaban en la sala y el que estaba enseñando, lo que la gente comentaba y decía no se escuchaba, no teníamos cómo grabar ese ambiente. Entonces, la intención estuvo por años. La iniciativa se intentó, pero en aquel momento no salió. Estamos hablando de hace, no sé si como 8 o 7 años. Mucho tiempo, sí. Y el año pasado, con este tema de la pandemia,
casi que nos vimos obligados a. Yo creo que hay una enseñanza ahí como importante también, ¿verdad? Hay veces que uno pretende tener todo listo para realizar un proyecto o tenerlo perfecto. Sí, es cierto. Y por lo menos a mí me pasa, ¿verdad? Y uno nunca termina de dar ese siguiente paso, ¿verdad? Y cuando hay circunstancias que te obligan, entonces como que es distinto, porque es como, estés listo o no, tenemos que avanzar y tenemos que aprender, porque nuestros programas en singular de alguna manera se cancelaron. Muchos de los viajes de fusión que hacemos con el grupo de jóvenes, los entrenamientos en las iglesias, todo esto se paró. Y este formato de podcast se tornó en una oportunidad de sigamos compartiendo, que de hecho la esencia del podcast es promover una cultura hacedora de discípulos. Sí. Entonces, sigamos haciendo. Justamente eso te iba a preguntar acerca de los temas, porque nosotros nos hemos ido moviendo por diversos temas, ¿verdad? Que creemos que son como, exacto, temas medulares en singular, ¿verdad? Y de ahí hemos ido desarrollando las diferentes series, ¿verdad? Pero sí es muy importante que la gente sepa que esto que hacemos o los diferentes temas que tocamos son los temas medulares de singular. Sí, el corazón es esta idea de promover una cultura hacedora de discípulos. Y sí hay 4 temas o 4 ejes, como estás diciendo, fundamentales. Uno es el tema de hacer discípulos, por supuesto. El tema de iglesia, que pues la mayoría que escucha y ve el podcast está en este ámbito de iglesia, organización. Liderazgo y misiones. Entonces son los 4 ejes temáticos. Y de hecho de ahí convergen diferentes conversaciones y son los temas que de hecho los primeros 5 episodios tratan respecto a esto, ¿verdad? Que le pusimos hablando claro a este. Y lo que quisimos en ese hablando claro era literalmente dar un concepto inicial, una propuesta inicial de la perspectiva de singular en torno a estos 4 grandes temas de interés, ¿no? Sí. Y también hemos tenido otras series también, como lidiando con el COVID-19, que fue de las primeras, donde vimos un poco cómo se enfrentaba la iglesia y las diferentes, ¿verdad?, áreas a este nuevo cambio del COVID-19, ¿verdad? También hablamos un poquitito de propósito 2021, porque ya entramos al 2021. Sí, con el cambio del año tuvimos que vos estuviste de invitada en enero participando. Ese también. No cuenta, pero sí, no importa. Un invitado de adentro. Sí, Y también teníamos iglesia y estructura organizacional, ¿recuerdas? También. Con Arthur. Este es de mis favoritos. En especial el tema me gusta mucho y Arthur tiene muchísimo que compartir. Entonces yo estaba sentado aquí aprendiendo yo y tomando notas. Fue muy chiva con Arthur también esta serie. Buenísimo. También tuvimos Misiones, que te digo que creo que esa es una de mis series favoritas. Más que todo por ver cómo se han desarrollado los diferentes misioneros en sus áreas y un trabajo tan admirable como el de los misioneros y las misioneras, ¿verdad? Un trabajo tan fuerte, ¿verdad? Y me gustó muchísimo conocer su vida detrás y creo que eso ha sido tal vez una de las cosas que más me gusta del podcast, es ir conociendo la vida detrás de los invitados, porque no solo como que queremos desarrollar el tema, ¿verdad? No queremos que vengan y nos hablen, ¿verdad? Solo de cómo dar los primeros 5 pasos para ser misioneros, sino que queremos conocer a ese misionero que nos está hablando. Sí, eso es algo que a mí me gustó mucho también, como no separar el conocimiento que tiene una persona respecto a un tema con su historia, ¿verdad? Porque de alguna manera sus experiencias y su conocimiento proviene de esas circunstancias de vida. Y bueno, particularmente con este tema de misiones, tuvimos misioneros latinos, tuvimos algunos norteamericanos compartiendo temas de familia, temas de choque cultural, circunstancias críticas en algunos de ellos, escapando de lugares y todo eso. Fue chivísima. Y especialmente con misiones lo hace todavía más envuelto en su historia, su historia de cómo... A mí me gusta pensar que al final todo se trata de la historia de Dios siendo contada de alguna manera a través de la vida de nosotros, tratando de caminar en obediencia. Entonces, ese aspecto también de conocer a la gente, sí, a mí me gustó mucho. El formato casi que nos obliga a ir ahí. No hay forma de cómo concentrarnos a hablar nosotros y que no haya una interacción o una relación de persona, ¿verdad? De cómo estás, cómo es tu historia, compartirnos tu perspectiva. Y sí, eso es algo que nos gustó mucho. Y por ahí también tuvimos esta última serie que compartimos de Ministerio Juvenil,
¿verdad? Y vimos también varias perspectivas y retos importantes en Ministerio de Juvenil. Y prácticamente pensaría yo que con esta primera temporada abarcamos un poquito de estos 4 grandes temas de discípulos, liderazgo, iglesia y misiones con estas 6 series que compartimos. Claro, buenísimo. Y también creo que parte del desarrollo de los temas, ¿verdad? No solamente, bueno, o más bien para decirlo un poco más claro, a la hora de producir no solamente se piensa en el tema, ¿verdad? Tal vez el tema es uno de los muchos elementos que tiene una producción, pero creo que a pesar de que sí tenemos un poco de experiencia, creo que no sabíamos realmente a lo que veníamos, ¿verdad? Creo que todo es como un aprendizaje, un proceso de aprendizaje, ¿verdad? En formato, en lo que pensábamos en primer lugar hacer, porque vos me hablabas también de solo audio y luego sí, evolucionó a tener un video podcast, ¿verdad? Entonces, ha sido un proceso en la parte de producción, ¿verdad? Creo que hemos aprendido mucho en esto. Para mí ese tema fue muy retador. Yo por personalidad disfruto mucho de aprender haciendo. Es como mi forma de... Si alguien me sienta a mí en una clase y alguien comienza a hablar, voy a aprender, pero me siento mucho más retado y conecta más con mis dones o mis talentos que me pongan a hacer algo y descubrir cómo hacerlo. Y literalmente con esto ha sido así. Y sí, entonces ese proceso personal para mí y como equipo ha sido súper interesante. Somos un equipo de 5 personas y ha sido muy retador porque es como queremos hacer algo que no sabemos cómo hacer. Que es curioso que al final cualquier cosa en la vida es eso, ¿verdad? El que se va a casar piensa, voy a casarme porque quiero casarme, pero ¿cómo se hace? Entonces, de alguna manera, a mí me ha retado a nivel personal en seguir con esa, no sé si es como necesidad o hambre de crecer y aprender, especialmente para responder a una necesidad. Esta era una necesidad que como organización queríamos cubrir. Entonces fue muy chiva, ese proceso ha sido ese proceso muy chiva y ver cómo cada uno agrega un valor importantísimo y el mejor ejemplo es vos, ¿verdad? Que nos ayudan a darle el formato, la pauta, el orden, los guiones, las reuniones. La gente tal vez no ve y no conoce mucho de todo lo que se hace por detrás, pero esa parte, yo soy medio malo en eso. Yo tengo una cabeza con un montón de ideas, pero están flotando en desorden. Y vos has sido como la que ha venido a poner la pauta de hagamos esto en este orden, las preguntas y como delinear cosas. Y nos ha facilitado un montón las conversaciones y las reuniones con las personas. Que al final requiere de muchísima planificación. Yo creo siempre, ¿verdad? Sin desvalorizar los procesos, creo que la parte de postproducción siempre es muy valiosa, ¿verdad? Eso marca el trazo de cómo se lleva lo demás. Entonces, creo que es muy importante la planificación, el darle pensamiento a los temas, el también pedir la guianza de Dios en lo que hacemos también, ¿verdad? En los invitados, en los temas, en todo. Y por último, siempre tener como ese chance de evaluar, ¿verdad? Tener ese chance. Y justamente eso es lo que queremos en este tiempo, ¿verdad? Terminando esta temporada, poder evaluar un poco, traer mejoras, traer cambios a la nueva temporada también. Y de quienes también hemos aprendido muchísimo es de las personas a las que hemos invitado y que han estado aquí con nosotros, ¿verdad? Sí, hay algo de esa curva de aprendizaje que es riquísimo de reconocer. Inclusive nos ha pasado que hay gente que nos pregunta, ahora, ¿cómo hacen esto y cómo hacen aquello? Hace como 2 días alguien me escribió preguntándome cómo hacerlo y era curioso para mí porque yo creo que todavía estamos descubriendo cómo hacerlo. Pero en parte también ha sido una manera de retar a gente en esos procesos y conocer a la gente. Como estás diciendo, hay un valor muy grande para mí de lo que decíamos ahora, ¿verdad? Que la gente cuente su historia y que una experiencia que estaba a mi entender, se hizo presente porque escuché la historia de una persona, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, este medio nos ayuda a compartir experiencias de otras personas que, si no fuera por este medio, no escucharía o no conocería de su historia, de sus experiencias. Entre los retos, también pensando en esto, se me ocurre la duración que ha tenido los podcasts, ¿verdad? Que fue un reto que nosotros
estudiamos y hablamos, y con el tema de evaluación que estás mencionando, decíamos cómo hacerlo más corto para que la gente lo escuche completo o le llame la atención más, o ¿verdad? Como captar la atención de la gente. Pero al mismo tiempo no podíamos minimizar las conversaciones ni queríamos apresurarlas, hasta que en algún momento también dijimos, bueno, va a durar lo que dure, pero queremos ser íntegros con la historia de la persona. Exacto. Y también de alguna manera sensibles a cómo el tema enfatiza en un aspecto más que en otro. Y de hecho nos ha pasado ahora que tenemos un guión y tenemos un tema y de repente la persona tiene una frase, tiene algo en lo que queremos indagar más, Claro. y vamos por ahí. Entonces hay un factor y un elemento también espiritual de hacer esto. Al final es un acto de obediencia para nosotros. No es un hobby o algo por el estilo. Sí, que al final no se vuelve como ¿verdad? Como una estructura ahí que no permite la flexibilidad, ¿verdad? Sino que al final sea, como decís vos, y tal vez que a mí me gusta recalcarlo, es como un servicio, ¿verdad? Esto es un servicio y al ser un servicio lleva el alma, ¿verdad? De las personas que están aquí, y entonces no podemos encajarlo o encerrarlo en una estructura fuerte y decir, no, hasta aquí se corta, sin siquiera tomar en cuenta lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque sí hacemos una guía de guión, pero no va palabra por palabra, ¿verdad? Vamos a lo que también en el momento podamos ir desarrollando, ¿verdad? Y eso ha sido como muy importante para nosotros, poder conocer, ver las vidas, escuchar, hablar con las personas. Para mí creo que ha sido una de las cosas que me ha permitido mucho aprender de la experiencia de otras personas. Primero, conversar con ellas con antelación, escucharlas y ver también qué aportan, porque no solamente esto es nuestra idea, sino que cuando ellos ya se incluyen, ellos y ellas se incluyen, ya nos empiezan a aportar ideas y cosas y por dónde podríamos hasta manejar el tema, ¿verdad? Sí. Y eso ha sido súper enriquecedor para nosotros también. Sí, yo creo que para nosotros, conforme hemos ido aprendiendo y creciendo, ha sido muy importante ser honestos con lo que queremos compartir, y honestos es la conversación que está pasando. Esto no tiene cortes. Si ustedes ven todos los podcasts, no hay cortes. Es lo que estamos hablando aquí en tiempo real. Sí. Y eso es muy retador, y yo creo que también está enfocado en ofrecer algo que es íntegro, es honesto. O sea, es gente normal contando la manera en que Dios ha hecho cosas en sus vidas y compartiendo esa luz de Cristo con otros. Y también en general queremos comprometernos con algo que tiene un nivel de calidad, o no sé cómo decirlo, pero sí, tal vez la calidad de las cosas. No queremos algo que sea corto, rápido, llamativo y popular. De repente sería para nosotros el punto ideal es compartimos con integridad lo que queríamos compartir sin cortar a la persona y cortarle el pensamiento, y nos sentimos bien con eso, ¿verdad? Después comenzamos entre el proceso, y Yancy es parte del equipo que también hace esta parte, pero Yancy corta los episodios para extraer hace y los compartir. Clips. Sí. Y es algo que también la gente ha apreciado, y por los cortos ha pasado el resto del podcast a escuchar el resto. ¿Verdad? Entonces hemos ido aprendiendo eso, ¿verdad? Cómo no restarle calidad, más bien sumarle calidad a las cosas que hacemos. Bueno, ya eso que estás hablando de la calidad y de poder trabajar, ¿verdad? Desde una forma con excelencia, desde lo que sabemos y podemos hacer, ¿verdad? Es parte de los retos que tenemos para este nuevo año, ¿verdad? Y es parte de las cosas que queremos desarrollar, hacer pequeños cambios. Pero si tuvieras que decirme en algunas palabras qué viene para el podcast, que vamos, ¿verdad? Porque como decías vos tenés la cabeza llena de ideas, nosotros las llevamos a cabo, ¿verdad? Ustedes ponen mi cabeza en orden. Pero entonces contanos qué ideas te han surgido para este nuevo año. Bueno, hemos compartido algunas ideas como equipo en general, pero algunas cosas claves es queremos ser fiel a la visión. Entonces seguimos con esta idea de indagar en estos 4 temas y seguir examinándolos. Y es probable que regresemos a ciertos temas en los que tuvimos que avanzar, ¿verdad? Pero queremos regresarnos y repasar algunos, como maximizar la vista en unos. Parte de agregarle valor al podcast también es agregar más voces al podcast, más discusión. Y para mí esto es importante. Entonces pueden esperar no solo 2 personas, pero 3 y 4 personas compartiendo con nosotros. Entonces para esta segunda temporada que estamos
planeando y estamos trabajando. Vamos a tener algunos episodios donde va a haber una interacción de más que 2 personas compartiendo. Para nosotros sería súper enriquecedor ver perspectivas distintas, ¿verdad? Entonces tenemos esta idea también. Sí, como generar discusión dentro de un tema, ¿verdad? Una discusión sana, ¿verdad? De poder escuchar perspectivas diferentes, como decías vos. Sí, y en general seguir mejorando en la calidad de lo que estamos haciendo. Entonces sí, eso es como las cosas que estamos pensando hacer. Hay algunas cositas que queremos mejorar del lugar donde hemos estado haciendo esto. Esto es una oficina que hace un año convertimos en un espacio más adecuado. Buenísimo. Tal vez en algún momento podemos darle algunas vistas a través de redes sociales de cómo es, ¿verdad? Sería un poco matar la magia, pero también sería bonito enseñarles cómo se ha adaptado esto, ¿verdad? Sí, y motivando a la gente a hacer este tipo de cosas también. Sí. Como te decía antes, hay gente que nos ha dicho, ¿cómo lo hacen? Y es que ustedes hicieron eso, hicieron lo otro, pero nosotros grabamos con teléfonos y fuimos muy poco a poco, y todavía esto no es un área necesariamente exclusiva. Exclusiva para esto, ni tampoco está con todos los detalles que requiere, tal vez, a nivel de sonido, pero es parte del reto crecer y mejorar. Eso es parte. Y la otra cosa que queremos hacer también es generar un poco más de interacción con la gente. Sí. Queremos escuchar más comentarios, preguntas, sugerencias de temas. Entonces, y parte de eso también es como que la gente logre conectarse con las redes de Singular en Costa Rica. Exacto. Tanto en el Facebook como en Instagram pueden compartir, igualmente que en los canales de podcast que hemos estado enfocados en Spotify y Apple Podcast, pero realmente están los directorios de Google y en un montón de otros directorios. Sabemos que la mayoría de la gente los escucha en estos canales, y sobre todo también en YouTube. YouTube es como la plataforma que yo diría que la mitad de las personas lo está escuchando y lo está viendo, según los datos que nos dan las páginas, ¿verdad? Entonces, eso es muy chido. Hay un promedio como de 350 personas que escuchan. Sí, yo lo he estado revisando un poco también. Es chido porque es un grupo de personas que valoramos mucho, y que de repente, si no existiera este medio, no tendríamos cómo estar tan ahí. Entonces estamos sorprendidos y agradecidos. Claro, con eso. muy agradecidos porque el mar de información que existe, ¿verdad? Y el mar de programas que se desató, sobre todo de podcast, que se ha desatado a través de la pandemia, ¿verdad? Ha sido increíble. Sí. Pero como decías vos, más allá de querer popularidad, queremos calidad en el contenido, y creo que ese es nuestro valor agregado, sobre todo como te decía, a esta gran cantidad de programas que existen. A veces yo soy muy amante de los podcasts, entonces sigo muchos podcasts, y sobre todo de temas de liderazgo o cristianos, y de verdad a veces uno está escuchando un podcast, a la mitad lo cortas, dices, no, la verdad que no me aporta, o la verdad que están hablando cosas un poco, ¿verdad? Como insignificantes. Entonces, creo que eso es súper importante, añadirle un valor a lo que hacemos y a lo que estamos dando, ¿verdad? A través de este mar de información. Eso tal vez sea lo más valioso. Más allá de miles de seguidores o de miles de escuchas, queremos que la calidad y el contenido llegue a ustedes y llegue bien, ¿verdad? Y llegue con sentimiento y ¿verdad? Y con un objetivo, con un propósito, ¿verdad? Y creo que por último lo que tenemos que hacer es reiterar, como decías al principio, reiterar el agradecimiento a todas las personas que han estado aquí en este podcast, que han estado aquí en esta silla donde estoy yo, a los que también han trabajado por fuera, nuestros compañeros de producción. Sin duda alguna, esto no es posible si cada uno de nosotros no pusiera como su granito, ¿verdad? De arena, y a todas las personas de Singular también que apoyan, escuchando, compartiendo, y los que están más allá también. Sí, es un equipo riquísimo, y como les digo, todos han agregado su personalidad y su estilo. Yancy hoy está con nosotros. Sí. Detrás de cámaras, ajustando todo. Pero aquí han estado también Luis, Lucho, y Mildred, que son parte del equipo también, que nos han ayudado y son parte de lo que hacemos. Y yo creo que también eso trae como un crecimiento en general para todos. Hemos estado, obviamente por el tema del COVID, hemos mantenido todas las restricciones. Nosotros cuando grabamos nos quitamos la máscara para grabar, pero después andamos con máscara. Evitamos tener mucha gente en la oficina, siempre hay máximo 3 personas.
Hay momentos donde hemos grabado solos, ¿verdad? Como están las dos personas aquí, no hay nadie más atrás, Sí. uno va corriendo y enciende y apaga. Hemos tenido conversaciones remotas como la que tuvimos con Adixa, que estaba en Guanacaste. Y sí, ha sido muy chiva el proceso. Creo que una de las cosas que quería compartir es conocer para todos el reto, pensando en organización en iglesias, ¿verdad? Que estamos acostumbrados mucho a la enseñanza, a la predicación, a las clases, a los talleres, ¿verdad? Como hay un elemento magistral en lo que hacemos, si estamos enseñando y tenemos un bosquejo, tenemos una serie de notas y todo. Algo que yo he apreciado mucho de este formato es la conversación. Dos personas conversando, hablando. Y veo la necesidad de que lo que compartimos, refiriéndome a la persona de Jesús, que es la esencia de lo que compartimos, seguir promoviendo una conversación donde el tema gira en torno a Jesús. Y es interesante porque es una sociedad que va a requerir más conversación que imposición. Exacto. De conocimiento, criterios o doctrinas o lo que sea. Entonces, no es hacer una cosa y dejar de hacer otra, pero más bien aprovechar, conocer estos medios y abrir a la conversación. Exacto. Yo decía en el primer episodio que queremos hacer preguntas, queremos generar conversación y que las conversaciones se den y promover estas conversaciones en sus familias, en sus relaciones, en su iglesia, exacto, en su ministerio, porque creemos que podemos traer a Jesús a una conversación, cuestionarnos nuestra forma de hacer discípulos, nuestra forma de hacer iglesia, mejorar, evaluar y escuchar lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas y añadir ganancia y añadir luz y bendición a las personas. Entonces, solo ese elemento para mí ya ha valido mucho la pena, ¿verdad? Claro, como, así es. Qué importante escuchar a la otra persona, preguntar y callar. Ni siquiera entrar en el estira y encoge de por qué esto, por qué el otro, y como el tema de debate, no es tanto debatir, es más como conversar y tomar provecho y examinar dónde en esta conversación Dios nos está retando a ver con más claridad ciertos temas. Esa parte me encanta. Y qué bonito porque... Lo hemos descubierto. Sí, y qué bonito porque me parece que es algo que es sin fin, o sea, es algo que no va a tener un final, sino con lo cual podemos sentarnos y desarrollar temas, porque como decíamos, ahora que conversábamos de los cambios que queríamos para el podcast, ¿verdad? Queremos hasta retomar otros temas. ¿Por qué? Porque hay temas que año con año se transforman y año con año podemos discutirlos, hablarlos, repensarlos, y creo que eso es lo que muchas veces nos falta. Pensar lo que hacemos, pensar cómo nos vamos desarrollando, pensar cómo vamos creciendo en Dios, ¿verdad? Sí. Súper importante. Sí. Pero sí, creo que vamos en rumbo y en camino a un nuevo año que trae muchas nuevas cosas y súper agradecidos, yo por lo menos personalmente, muy agradecida de poder compartir con nuevas personas, de conocer tus amigos también, tus invitados, de poder tener amigos y amigas mías también aquí en este podcast, de tener nuevos y nuevas amigas en el equipo de producción y en Singular. Para mí ha sido un año súper bonito, súper lleno de experiencias lindas en Dios y muy agradecida porque viene otro nuevo año. Sí, también. Gloria a Dios, muy emocionante. Aquí en Singular hay tres cosas que son nuestro enfoque como organización, que es promover, capacitar y acompañar. Y este podcast busca promover. Así es. Alguna gente me ha preguntado como, traigan enseñanza ahí y hablen de la Biblia, como vean el texto y es muy tentador, sí. Especial para mí, pero sí. Al mismo tiempo es como, bueno, no, Singular ofrece otros espacios y otras formas en las que queremos bendecirles, donde sí, la formación y el entrenamiento de la palabra están presentes. Entonces, queremos seguir promoviendo la discusión, las preguntas y la conversación. Gracias, Rebe, por tu trabajo y gracias por llenar de valor lo que hacemos como equipo. Gracias a la gente que está en casa, que lo escucha ahí mientras va en el carro, o que lo ve en la noche ahí cuando no puede dormir, quiere aburrirse y nos pone... Quiere dormirse y pone el podcast. Sí, mentira. Pero en general, muchas gracias a todos. Porfa, vayan a las redes sociales de Singular en Costa Rica, tanto en Facebook y en Instagram, y ahí pueden preguntar, pueden comentar
bueno, y conocer más en la forma en que Singular puede ayudar y bendecirles en el hacer discípulos. Y bueno, compártanlo también. Por último, compártanlo con gente que esté interesada, con gente que estos temas, pues sí, le generen un interés importante. Y también si pueden ir a los canales de podcast, se suscriben. Igualmente en el canal de YouTube pueden darle like, pueden darle suscribir, pueden darle el iconito de la campanita también. Eso nos ayuda porque nos da más visibilidad en la plataforma. Y solo eso puede ser que por ahí alguien lo vea y sea de mucha bendición. Así que, sin más, muchísimas gracias, Rebe, muchas gracias. Gracias a vos también. Buenísimo, vamos por una segunda temporada, espérenlo. Así que, bueno, esto es Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. Pura vida. Pura vida.